Hasta el momento nosotros lo que estuvimos haciendo fue, ¿qué estuvimos? ¿Cómo describirían qué es lo que estuvimos haciendo hasta el momento? Sí. Si alguien les pregunta, viene un chico nuevo y dice, bueno, ¿qué estuvieron haciendo en esta materia? ¿Qué estuvieron aprendiendo? ¿Qué estuvieron viendo? Planificar un proyecto, supongo. Planificar un proyecto, sí, fantástico, esa es la definición. Estamos planificando un proyecto. Ese proyecto tiene un tiempo, nosotros estuvimos estudiando cómo calcular el tiempo que va a durar el proyecto y cuánto va a costar. Pero hay un detalle, en la realidad, el tiempo que nos va a demorar un proyecto, nosotros no lo podemos saber de antemano. Jamás nosotros podemos asegurar con un 100% de certeza que una tarea la voy a hacer en un día. ¿Pero por qué no la puedo hacer en un día si yo siempre la hice tarda un día? No, porque 24 horas con exactitud no vas a tardar o 24 horas y 5 minutos o 23 horas y 50 minutos, pero establecer con determinismo cuánto voy a tardar una tarea es imposible. Eso solamente ni siquiera las máquinas, hasta las máquinas tienen algún tipo de margen de error al momento de realizar una tarea. Por lo tanto, y esto es otra pregunta de examen, nosotros estuvimos viendo el método CPM que sirve cuando las tareas son deterministas. Es decir, que uno de antemano ya conoce el tiempo que se va a tardar y ese tiempo no va a variar. Ahora, en la realidad, es imposible esto. Si es imposible, ¿por qué lo estamos estudiando? Bueno, porque el método que vamos a ver ahora es un método que retoma el método CPM y lo amplía en cuestiones probabilísticas. O sea, método CPM sirve cuando las tareas son deterministas. Determinista significa que uno tiene el tiempo exacto, preciso de cuánto va a tardar una tarea. El método PERT, que es el que vamos a empezar a ver hoy, es un método cuyos tiempos no se conocen de antemano y uno puede hablar de que hay una probabilidad de que termine esa tarea en determinado tiempo. Es decir, no lo puedo asegurar con total certeza cuánto voy a tardar. Si ustedes van de su casa a la casa de un amigo normalmente y tal, yo les pregunto, ¿cuánto tardan en ir de su casa a la casa de un amigo? Me pueden decir, bueno, si voy en bicicleta, siempre generalmente llego en media hora, pero hay veces que voy viento en contra o agarro muchos semáforos o hay mucho tráfico y tardo 40 minutos. Pero si voy viento a favor y no sé, y el día está lindo, por ahí tardo 25 minutos. Entonces, una cosa es el tiempo que yo tardo habitualmente en realizar una actividad, fíjense, ir de un lugar a otro. Otra cosa es lo que yo puedo llegar a tardar en realizar una actividad con todas las condiciones a favor, y otra distinta es con todas las condiciones en contra. Entonces, siempre que yo voy a realizar una tarea, voy a empezar a hablar de tres tiempos. Hasta acá trabajamos con un solo tiempo, el tiempo determinista. Ahora vamos a trabajar con tres tiempos. Un tiempo optimista, se lo conoce, ahora lo vamos a ver bien. Un tiempo pesimista y un tiempo probabilístico, que es el tiempo con el que habitualmente yo tardo en realizar una actividad. Voy a compartir pantalla. Entonces, el método PER, que es el que vamos a empezar a ver hoy, consta de tres tiempos. El tiempo que se lo conoce con la variable A, que es el tiempo optimista, este es el que yo les decía, voy viento a favor, no agarro ningún semáforo, ese con el que es teniendo todo a nada en contra, es el tiempo o sea, siempre va a ser el tiempo con el que menos puedo llegar a tardar en realizar una actividad. El tiempo pesimista, que se lo denomina con la variable B, esto acuérdense, quién es A, quién es B, es importante, es el tiempo, claro, que con todo en contra, es lo que más puedo llegar a tardar en realizar una actividad. Y el tiempo más probable viene a ser, no es tan así, pero viene a ser generalmente un promedio entre los otros dos tiempos. O sea, la mitad del tiempo entre el optimista y el pesimista. También puede, o sea, el tiempo más probable es el tiempo con el que yo habitualmente hago una actividad y tardo generalmente eso. Por supuesto que para uno poder llegar a determinar el tiempo optimista, pesimista y probable es que tiene que tener experiencia en lo que está trabajando. Si no tiene experiencia, nunca
nunca lo hizo antes, es imposible que uno pueda llegar a determinar cuáles son estos tiempos. La pregunta hasta el momento es, ¿se entiende la diferencia entre estos tres tiempos? Sí, profe. Muy claro. Recuerden las letras A optimista, B pesimista y M más probable. Entonces, si yo quiero calcular el tiempo en el cual se va a realizar, el tiempo promedio en el cual se va a realizar una tarea, tengo que hacer como si fuese una mezcla de los tres tiempos. Esto que está acá es tiempo estimado o tiempo esperado. ¿Se acuerdan lo que era la esperanza en estadística? El tiempo esperado lo puedo calcular haciendo esta fórmula. Tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista dividido 6. ¿Qué era esto? La varianza. No, la otra, la desviación. El desvío estándar. La varianza sería Sí. esto al cuadrado. Mm. El desvío estándar de este tiempo esperado se calcula haciendo la diferencia entre el tiempo pesimista y el tiempo optimista dividido 6. ¿Todo el mundo se acuerda qué significa la esperanza y qué significa el desvío estándar? No. Bueno, ejemplo. La esperanza es lo que se espera que dure aproximadamente y el desvío es lo que puede llegar a variar esa duración. Bien. ¿La esperanza con qué otro parámetro estaba relacionado? Conocido. Con la media. Con la media, con el promedio. Decir esperanza o decir promedio, nosotros lo vamos a interpretar como lo mismo. Y el desvío estándar es, suponga, voy a un ejemplo muy concreto. Dos de ustedes, Juan Cruz y Tomás. Juan Cruz se saca 10 y 2 en los parciales y Tomás se saca 2, 6. 6 y 6. La pregunta es, el promedio de las notas, y acá siempre cuando viene la queja, el promedio de las notas de los dos es 6. De los 10 y 2, 12 dividido 2, 6, y el otro tiene 6 y 6. Pero ¿qué pasa? Tomás, que sacó 6 y 6, va a tener un desvío estándar de 0, porque sus notas con respecto al promedio no varían, y el desvío estándar de Juan Cruz, que sacó 10 y 2 y su promedio también es 6, es un desvío estándar de 4. 4 para arriba y 4 para abajo con respecto a las notas es su promedio. O sea, los dos tienen el mismo promedio, lo que varía para poder identificar aproximadamente cómo son los datos es el desvío estándar. El de 1 es 0, quiere decir que su promedio y sus notas prácticamente no variaron, y el otro tiene un desvío estándar muy grande, quiere decir que con respecto a su promedio, sus notas sí hay una gran diferencia. El comportamiento de la variable tiempo, cuando yo estoy pensando en el tiempo de realización de una tarea, tiene una función de probabilidad esta, que es la función de probabilidad beta. El comportamiento, si yo elijo al azar varios tiempos de tarea, voy a notar que su comportamiento sigue el de una función que es esta, que es una función que se conoce como una función beta. Ustedes en estadística vieron, por ejemplo, la función binomial, la de Poisson, la exponencial negativa y la normal. Esta es una función que no vieron, pero bueno, no importa porque acá tienen cómo se calcularía el tiempo esperado y el desvío estándar. Con que sepan hacer esto, alcanza. Esto lo que quiere decir, fíjense, este que está acá, M, es el tiempo más probable. Fíjense que el tiempo más probable está más cerca del tiempo optimista que del tiempo pesimista. Generalmente es lo que pasa, ¿no? Que nuestro tiempo más probable está más cerca de lo que, con todo a favor que con todo en contra. Acá lo estamos viendo como que la tendencia sigue a que todo en contra está muy lejano del tiempo promedio. ¿Alguna pregunta de esto que dije? O ni siquiera como para preguntar. ¿Se va entendiendo más o menos? No dígame. Sí, sí, se Sí, va profe. entendiendo. Sí, profe, se entiende. Bueno.
nuestro proyecto, tiene su tiempo total, que es igual a la suma de todas las tareas, la suma de todas las tareas críticas. Uno puede calcular el tiempo total de un proyecto sumando todos los tiempos de las tareas críticas. Es lo que dice acá. Esto es la sumatoria del tiempo esperado de cada una de las tareas críticas. El tiempo esperado de cada una de las tareas lo calculábamos así. Si yo hago la suma de todos los tiempos esperados de cada una de las tareas críticas, voy a obtener el tiempo promedio del proyecto. El desvío estándar de este promedio se calcula haciendo la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las varianzas, porque es el desvío estándar al cuadrado, de todas las varianzas de las tareas críticas. Si yo ¿cuál promedio, Luis? ¿Este o el anterior? Todos estos promedios. Este es acá dice E de esperanza, ¿sí? Es el tiempo esperado de cada una de las tareas. Se calcula con esta fórmula. Cada una de las tareas que vos estés realizando va a tener un tiempo esperado, es un tiempo que vos esperás que se dé. Se calcula de esta forma. La suma de todos estos tiempos esperados, si la tarea es crítica, te va a dar el tiempo total del proyecto, como lo estuvimos haciendo hasta el momento. Bien. No, tiempo de urgencia, eso es cuando estábamos acelerando. No tiene nada que ver esto con la aceleración, ¿eh? Fíjate que lo llamamos tiempo mínimo y tiempo de urgencia, sí es lo mismo, pero en la aceleración. Acá estamos hablando de tiempo pesimista y optimista. Tienen que tener esos nombres. Urgencia y mínimo era de aceleración. Ojo con eso, con cómo se nombran las cosas. ¿Se entiende la diferencia? En este caso, el desvío estándar del promedio total del proyecto, de todas maneras le voy a decir lo mismo que les dije a otra comisión donde yo lo expliqué. Es muy poco probable que uno entienda todo lo que les estoy diciendo la primera vez que lo están escuchando, que es esto. Tendrán que mirar este video varias veces y ponerlo, escucharlo. Quédense tranquilos que yo todo lo necesario lo estoy diciendo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el desvío estándar de este promedio se calcula haciendo la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las varianzas de las tareas críticas. Es raro que se lo acuerden ahora, pero si esto lo ven varias veces, lo van a recordar. Si uno elige al azar distintos promedios de duración de proyectos, y lo piensa como una variable aleatoria, el comportamiento de esta variable aleatoria promedio, o sea, el tiempo total de la realización de un proyecto, ¿qué querría decir esto? Imagínense que hay en una bolsa distintos tiempos promedios de distintos proyectos. Yo elijo al azar uno de esos tiempos, voy eligiendo al azar distintos tiempos, y la variable aleatoria tiempo esperado de un proyecto tiene un comportamiento que sigue una distribución normal. Esta es la distribución normal, la de la campana de Gauss, no sé si se acuerdan, donde fíjense que el promedio está justo a la mitad de la distribución normal. ¿Se acuerdan más o menos de eso? Sí, eso sí. Bueno. Vamos a lo interesante que ahora es un ejemplo. De todas maneras, fíjense que esta distribución normal no está en el eje Y, o sea, no está simétrica al eje Y. Y cuando estaba simétrica al eje Y era porque ya conocíamos cuál era el valor de la media del desvío estándar, que era 0,1. No está normalizada esta distribución normal. Ejemplo. Ahora nuestros proyectos van a tener las tareas, sus precedencias, y nos van a aparecer como 3 tiempos. Optimista, esperado, pesimista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En una nueva columna,
calcular el tiempo esperado y el desvío estándar de cada una de las tareas. ¿Cómo calculamos este valor y este valor? Con estas fórmulas. El tiempo esperado de cada una de las tareas, el desvío estándar de cada una de las tareas. Es decir, yo ya tengo los tres parámetros, A, M y B, calculo el tiempo esperado con la fórmula, calculo el desvío estándar con la fórmula. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No era tan difícil? ¿La varianza la vamos a tener que sacar en algún momento? Sí. ¿Cuándo la tendríamos que sacar, según lo que dije hasta el momento? Y cuando tenés que hacer el desvío estándar del proyecto. Claro, ahí, recién ahí la vas a Pero sacar. ¿cómo sería la fórmula? O sea, Todavía no, lo mismo, todavía pero no al lo vimos. cuadrado. Todavía no lo vimos. Espera que ya lo vamos a ver. Ah, Hasta acá lo único que calculamos fue de cada una de las tareas, el tiempo esperado y su desvío estándar. Entonces, ahora, recién ahora, yo me puedo poner a hacer un diagrama de red. ¿Pero qué tiempo voy a usar? Voy a usar el tiempo esperado. Es como lo que estábamos haciendo antes, que antes lo que tenían ustedes era un solo tiempo. Vamos a calcular nuestro diagrama de red con este tiempo, con el tiempo esperado. Y lo hacemos de la misma manera que lo veníamos haciendo antes. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda de esto que dije? Esto es, si yo les doy una columna como esta, no olvídense de esta parte, es un ejercicio como lo que venían haciendo hasta el momento. Sí. Entonces, a mí me está diciendo que el tiempo total del proyecto lo voy a calcular sumando todos los tiempos esperados de las tareas críticas. Entonces, supónganse el camino, no, supónganse no, según lo anterior, el ejemplo anterior, el camino crítico es esto, y el promedio, el tiempo promedio de ese proyecto es la suma de cada uno de los tiempos esperados de las tareas críticas. O sea, 144, o sea, es el mismo tiempo del último nodo, como ya sabíamos. La suma de cada uno de los tiempos esperados de las tareas críticas me da el tiempo esperado de todo el proyecto. Para calcular el desvío estándar de todo el proyecto, tengo que hacer la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las varianzas del proyecto. ¿Cómo calculo las varianzas? Es básicamente, de todas las varianzas del proyecto no, de todas las varianzas de las tareas que son críticas. ¿Cómo calculo la varianza? Elevando al cuadrado los desvíos estándar originales de cada una de las tareas. Yo elevo al cuadrado este valor y en vez de tener el desvío estándar, lo que voy a obtener es la varianza. La varianza de esta esperanza. Entonces, ¿se entiende de dónde salen estas dos fórmulas? ¿Cómo es que se aplicaron? Este 144 es el mismo valor del último nodo. Sí, sí se entiende, profe. Entonces, ¿cómo es que yo ahora voy a decir que... Yo les pregunto, ¿cuánto dura el proyecto? ¿Qué me dirían? Se espera que dure 144 días. Más o menos. Porque mirá, el valor que nosotros encontramos es este, es la sumatoria de todos los tiempos esperados de las tareas críticas. ¿Dónde está en nuestra distribución de probabilidad? Nuestra distribución de probabilidad es todo esto. ¿Dónde está justo este tiempo? Y en el medio, sí. Bien en el medio. Si esto es una probabilidad, la suma total de las probabilidades, ¿se acuerdan cuánto daba? Todo esto, 1 o el 100%. el 100%. Por lo tanto, ¿dónde está el tiempo? El tiempo está en el 50%. Entonces, cuando ustedes hagan todos estos cálculos y se les pregunte cuánto tarda el proyecto, ustedes van a decir, con una probabilidad del 50%, el proyecto puede tardar 144 días. Y un desvío estándar de 8,77. Pero este tiempo que nosotros encontramos es teniendo en cuenta una probabilidad del 50%. ¿Por qué del 50%? Por lo que estamos viendo.
el tiempo esperado total del proyecto está justo a la mitad de nuestra distribución normal. Por eso se dice que hay una probabilidad del 50% de que ese sea el tiempo. Antes, en CPM, nosotros, sin querer, no lo decíamos así, pero determinábamos que el proyecto duraba 144 días y estábamos 100% seguros, cosa que sabemos que no va a pasar. En PERT, cuando nosotros encontramos el primero de los resultados, aseguramos con una probabilidad del 50% que va a tardar esta cantidad de tiempo. ¿Se entiende esto? ¿Cómo se diría la definición de cuánto es que se tardan? Sí. Entonces, hasta acá lo que venimos haciendo hasta el momento, o lo que hacíamos antes, era calcular cuál es el tiempo con una probabilidad del 50% en este caso, cuál sería su desvío estándar. ¿Qué quiere decir? Que mi proyecto con una probabilidad del 50% va a tardar 144 días, más o menos casi 9 días. 9 días para arriba, 9 días para abajo, eso es lo que habitualmente tardo con una probabilidad del 50%. Pero los enunciados de los ejercicios le van a pedir a ustedes que, por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de que el proyecto termine antes de 150 días? Pensemos. Si hay un 50% de probabilidades en que se termine en 144 días, que se termine en 150 días, ¿habrá más probabilidad de terminarlo o menos? Más. Más. Porque la probabilidad del 50% es de que la termine en 144 o menos también. No, 144, clavado a 144. Hay un 50% de probabilidad que no termine en 144. Mirá, el 144, si vos te imaginás una distribución normal, el 144 estaría acá, justo en la mitad. 150 está a la derecha. Por lo tanto, la probabilidad de terminarlo en 140. Sí, tenés razón lo que dijiste, Juan Cruz. 144 menos. Sí, es verdad. Lo dijiste bien, ¿eh? Claro. Y también tenés el 50% de probabilidad de terminarlo en 144 o más. Sí, tal cual. En 150 está a la derecha de 144, entonces tenemos la probabilidad de terminarlo en 144 días o terminarlo más, en esta cantidad de tiempo de más. Todo esto que está pintado en rojo sería la probabilidad del 50% hasta acá, más este pedazo de probabilidad. Vamos a calcular cuánto nos da, acá lo pueden estar viendo. Pero sí, es más, si yo le dijese cuál es la probabilidad de terminarlo en 130 días, tendrían que ir para la izquierda del promedio, que es 144, y les daría obviamente una probabilidad menor que la del 50%. ¿Cómo es que hacemos para calcular esta instancia? ¿Cómo hacemos para resolver? Esto básicamente es como un ejercicio de las estadísticas. Tenemos que agarrar la función de distribución normal y estandarizarla. ¿Qué era estandarizarla? Agarrar el valor de la variable aleatoria que nosotros queríamos, restarle la media y dividirle el desvío estándar. El valor de la variable aleatoria en este caso es 150, le restamos 144 y dividimos por 877, que era uno el valor de la media, otro el valor del desvío estándar. Y eso nos da 0,68. ¿Qué hacemos con este 0,68? Tablita de distribución normal. Vamos al 0,6, 0,68, 0,75. Quiere decir que hay un 75% de probabilidades en que el proyecto termine en 150 días o antes. ¿Se acuerdan la tablita de distribución normal que se usaba? ¿Cómo se usaba? Sí, la tabla sí. Lo que no me acuerdo bien cómo aplicar es la otra fórmula. Vamos a ver con eso. Esa. Ahora lo que se les va a pedir, esa es una de las cosas que se les puede pedir. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto antes de tantos días? ¿Y cuál es la probabilidad, otro de los ejercicios, cuál es la probabilidad que asegura con un 90% de probabilidades que el proyecto se cumpla? O sea, ahora es al revés. Con una probabilidad del 90%, ¿cuál es la probabilidad de que cuántos días tienen que pasar para que la probabilidad sea del 90%? Pensemos. Si hasta acá yo tengo un 75%, si yo quiero un 90% de probabilidades, me tengo que ir más a la derecha. O sea, me tengo que ir a más de 150 días. ¿Lo ven eso?
Si yo quisiera una probabilidad del 60 y pico por ciento, va a ser un valor que esté por acá, entre 144 y 150, va a ser un 148 más o menos. Una probabilidad del 60 y pico por ciento. Una probabilidad del 90% va a estar más o menos por acá. O sea, va a ser más de 150 días. Bien. Entonces, yo quería la probabilidad del 90%, lo que tengo que hacer es no mirar la fila y la columna, sino mirar lo que está adentro de la tabla, porque ya tengo el valor final. Tengo que buscar acá adentro un 0,90. Si yo me fijo en 1,28 y pico, acá me da 0,90, entre 128 y 129. Ponemos 128. Y lo que se hacía era la estandarización de la fórmula, t menos la media dividido el desvío estándar igual a 0,90. Eso me da 1,28. Entonces, en vez de poner el 0,90 acá, pongo lo que es equivalente en cuanto a, o sea, lo que tendría que estar acá adentro tendría que ser igual a 1,28. Y lo que hago después es despejar este tiempo t. Esto paso multiplicando, esto paso sumando, y me da que el tiempo t es de 155 días. O sea, si yo digo que voy a tardar 155 días o menos, lo puedo asegurar con un 90% de probabilidad. Y esto es todo lo que se puede llegar a pedir en los ejercicios. Mirar la tabla desde adentro, que ahí donde no conocemos cuál es el valor de t, o mirar fila y columna, donde sí conocemos el valor de t y lo que desconocemos es esto de acá. ¿Dudas, preguntas? Tendría que haber repasado más estadística. No, igual se entiende. O sea, si te piden la probabilidad de un tiempo menor a la media, te va a dar un número negativo y la tabla tenía números negativos también, ¿o no? Claro, sí, yo Ah, ok. solamente en este caso estoy mostrando la parte positiva. Pero no creo que se pida eso, porque no tiene sentido pedirlo menos que el 50%. Casi no existe esa probabilidad. Pero sí, está la otra parte de la tabla que es la parte negativa. Que si te pones a pensar es simétrica esta. Claro, sí, debería ser lo mismo para el otro lado. ¿Dudas, preguntas? Profe, imagínate un ejercicio para poder volver a la diapositiva anterior. Si un ejercicio, por ejemplo, te dice cuál es la posibilidad, no, en cuánto tiempo se terminaría si hay una posibilidad de éxito de 80%. No, Ahí queda todavía. así no te va a preguntar. Posibilidad no es probabilidad. Posibilidad de Bueno, éxito es pero porque ahí te estarías confundiendo con la distribución binomial. Me ok, estás hablando de otro tipo de distribución. Cuando estamos analizando distribución normal, esas palabras justamente no se usarían. está Yo bien, entiendo probabilidad entonces. entonces, con una probabilidad del o sea, con una probabilidad del 90%, el 80%, ¿cuál es? ¿En cuánto se va a realizar el proyecto? Así sería una pregunta. Sí, joya. Onda, ahí queda todavía que reemplazar, ponele. ¿Con qué valor sería, me dijiste? No sé, 80%, ponele. Acá, en vez de 0,90 pondríamos 0,80 y lo que tendríamos que buscar es en la tabla un valor que esté cercano a 0,80, por ejemplo este. Sería 0,85. Acá está el 0,80, ¿ves? Entre 0,79 y 0,80 acá. Ajá. Tenemos como un 80%. O sea, sería 0,85. Entonces, en vez de poner acá igual a 1,28, sería igual a 0,85. A 0,8. Ah, joya. Ahí sacas el tiempo. Listo. Gracias, profe.